Hola, soy Clifford Wemberger, instructor de refrigeración. En el día de hoy desarrollaremos el tema de ciclos de refrigeración, elementos del ciclo de refrigeración y leyes de termodinámica. Para continuar en el proceso de formación que Comfort Fresh realiza para nuestros técnicos, contratistas, distribuidores y personal del gremio de equipos de refrigeración y climatización. Lo haremos de una manera breve y concisa. Acompáñame. ¿Te has preguntado por qué la condensadora, el aire que expulsa, es caliente? ¿Y por qué el evaporador, el aire que expulsa, es frío? Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de descubrir eso, por qué suceden esas cosas. Pero hay otra pregunta. ¿Con cuáles leyes de la termodinámica trabajan los equipos de refrigeración y climatización? El ciclo de refrigeración mediante refrigerante busca transferir calor de una fuente de menor temperatura a una de mayor temperatura. También podemos decir que el ciclo de refrigeración consiste en llevar el calor de un espacio interno hacia el exterior. Por esto los acondicionadores de aire son tan necesarios en nuestros lugares de estancia, tales como el hogar, trabajo, zonas de entretenimiento y otras más. Ahí se genera una fuerza. Existen formas de comprimir el refrigerante, tales como compresor scroll, rotativo o reciprocante, entre otros más. Estos son los más comunes, que lo comprime y lo calienta. Sale y pasa al condensador, que puede ser serpentín de aletas y de tubos, o sea, lo que le denominan cobre y aluminio. O sea, eso se le llama microchannel. Los cobre-aluminio otorgan un tiempo de vida mayor que el microchannel, cuando están expuestos a ambientes agrestes como en la costa norte de Colombia. Por eso es que Comfort Fresh fabrica sus propios serpentines, siempre cobre y aluminio. Retomando el tema del refrigerante, cuando has recorrido 3/4 partes de esas 3/4 partes de serpentín en diseño es lo que se conoce como sobrecalentamiento, para asegurar que el refrigerante cambie su estado de líquido a gaseoso. Esta evaporación ocurre cuando el flujo de aire de la instalación interna, espacio que queremos enfriar o acondicionar, le transmite calor al refrigerante gracias al ventilador, o sea, el ventilador que tiene el evaporador. A la salida se tiene un gas de baja presión que inicia otra vez el ciclo en el compresor. O sea, que al compresor debe retornar siempre refrigerante en estado gaseoso. Recuérdalo siempre, recuerda que es un compresor, no es una motobomba. Ahora vamos a ver las leyes de la termodinámica. Si no las conoces, no te preocupes, aquí trataremos de que sea lo más sencillo posible. ¿Sí? Como todos nuestros conocimientos. En Comfort Fresh nos cuidamos de que todo sea sencillo. Las leyes de la termodinámica o los principios de la termodinámica describen el comportamiento de 3 cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía. Todo esto hace referencia al calor, recuerda, al calor, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. El término termodinámica proviene del griego thermos, que significa calor, y dínamos, que significa fuerza. La primera ley se llama ley de la conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transferirse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Ejemplos, la luz solar. Su energía puede transformarse en energía eléctrica a través de paneles solares y alimentar un aire acondicionado. La segunda ley, también llamada ley de la entropía. El término asusta, ¿verdad? Pero no te preocupes, es sencillo. Puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que en el estado de mayor desorden del sistema, en otras palabras, el calor viaja de una mayor temperatura a otra de menor temperatura hasta que se equilibran. Sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que emplear términos para aquellos que están académicamente demasiado formados y también para nosotros los que somos instaladores. Ejemplo de esto, el calor se puede mover de 3 maneras diferentes: por conducción, convección
y radiación. Estos factores se tienen en cuenta para la selección de materiales en la fabricación de equipos. Ahora vamos a ver la tercera ley. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto, recuerda, no es el cero que vas a encontrar en el manómetro. Ese no es, ese es un cero relativo. El cero absoluto va mucho más abajo. Será una constante definida, dicha en otras palabras, al llegar al cero absoluto, o sea, cero en unidades Kelvin. Los procesos de los sistemas físicos se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. Resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto, que sería más o menos menos 273,15 grados Celsius. No lo lograríamos nunca, a menos que sea en un laboratorio. Vamos a hablarte de la ley cero, que sería como la ley cuarta, pero no existe la cuarta, existe la ley cero. Se conoce con ese nombre, la ley cero, aunque fue la última en postularse, también conocida como la ley del equilibrio térmico. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente, con un tercer sistema debe estar también en equilibrio. El ejemplo que te voy a dar de esta ley cero sería la siguiente. El por qué usamos acondicionadores de aire en climas tropicales. Y por eso, al calcular cargas térmicas, se deben tener en cuenta estos factores. Pero eso lo abordaremos en un próximo video. Ya vimos lo del ciclo de refrigeración, los elementos que componen ese ciclo de refrigeración, y ahora analizaremos cómo sucede todo esto y cuál ley de la termodinámica es de aplicación en el ciclo de refrigeración. Compresor, primer elemento. Aumenta la presión del refrigerante a través de la compresión, lo cual provoca un aumento en la temperatura y en la presión. O sea que ese refrigerante lleva una alta temperatura. Condensador. El refrigerante a una alta temperatura avanza a través del serpentín del condensador, que se encuentra ubicado en la parte exterior, a una temperatura por lo general menor a la temperatura del refrigerante, y libera calor por convección natural y por convección forzada, o sea, mediante un ventilador. Al liberar calor, el refrigerante se condensa, o sea, se vuelve líquido, y por eso el nombre del serpentín, intercambiador condensador. Elemento expansor o válvula de control. Restringe el paso del refrigerante y al pasar existe una caída súbita de presión, provocando una disminución de la presión y de la temperatura. Recuerda, estamos en el elemento expansor o válvula de control. Aquí hay una caída súbita de presión. Al caer, la presión disminuye la temperatura y disminuye la presión. Entonces tenemos una baja temperatura, que es la que va a avanzar hacia el evaporador. Tenemos ahora el cuarto elemento, evaporador. El refrigerante a una baja temperatura avanza a través del serpentín del evaporador. Este serpentín es la unidad interior donde existe una mayor temperatura que la contenida en el refrigerante. Por este motivo, el calor pasa del recinto al refrigerante mediante convección forzada. Se usa un ventilador o un blower. Cuando tú abres la carita, tú ves en el interior un blower. Ese blower hace posible ese intercambio de temperatura. Por eso el nombre del serpentín, intercambiador evaporador. Al recoger el calor, el refrigerante, este cambia su estado y se evapora. Podemos ver todo el ciclo ahora, aquí, lo puedes observar. Tenemos todo el ciclo, tenemos los elementos, el compresor, tenemos la condensadora, tenemos el restrictor, tenemos el evaporador. Y todo fluye en un ciclo. Hoy vimos ciclo de refrigeración, elementos que componen ese ciclo de refrigeración y leyes de termodinámica. Te pudiste dar cuenta que es sencillo. Ahora, según lo charlado, ¿pudieras decirnos cuál ley de la termodinámica se aplica a los sistemas de refrigeración? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales
y con Comfort Fresh siente la experiencia.